Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando con el curso de física, el tema de dinámica, lo que es fuerza, sumatoria de fuerza, fuerza normal y peso, ¿ok? Entonces primero vamos a definir lo que ya habíamos visto en el video, pero vamos a resumir algunos datos importantes, donde tengo que en la masa siempre va a estar dado en kilogramos, por lo menos lo que vamos a estar trabajando, kilogramos, y donde el peso es igual a newtons, y newtons equivale a kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? El peso está definido como la masa por la gravedad, y donde W, que es el peso, está dado por masa por gravedad, y al momento de multiplicar obtengo un resultado en newtons. Ahora la normal, ¿qué es la normal? Recuerdan que es la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces acá sería sumatoria de fuerza en Y es igual al peso menos la normal, que es igual a 0, donde la normal es igual al peso. Entonces podemos realizar un pequeño diagrama. Si yo tengo un objeto acá, la fuerza normal va hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces la normal siempre va a ser igual al peso. ¿Okay? Entonces eso es lo que tratan de indicar acá. Ahora la fuerza está dado como fuerza es igual a masa por la aceleración, donde también sus dimensionales serán newtons, y lo podemos expresar también como una sumatoria de fuerza que es igual a masa sobre aceleración. Entonces prácticamente lo que se hace para hallar esta relación es una sumatoria de fuerza pero en Y. Ahora si yo tengo un objeto y me dicen que se le aplica cierta fuerza, obviamente va a tener una aceleración, y si no tiene ninguna, va a tener una masa, y si no tiene ninguna fuerza en contra de, entonces lo que va a pasar es que la fuerza va a ser igual a masa por la aceleración. En otros casos vamos a contar con fuerza de fricción, que ya va a reducir la velocidad, la aceleración de mi objeto, pero eso hasta el momento vamos a estar trabajando sin fricción, sin fuerzas contrarias, ¿ok? Sin más, comencemos. En el ejemplo 1 dice calcular el peso de una persona de 20 kilogramos. Ok, me dice peso. Entonces peso está dado por W, donde W es igual a masa por la gravedad. Entonces W es igual a la masa. ¿Masa cuánto es? De 20 kilogramos. Recuerden que siempre trabajamos con kilogramos, y la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Acá sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora multipliquemos. Entonces con ayuda de la calculadora multiplicamos, que sería 20 por 9.81, y obtengo un resultado de 196. W es igual a 196.2 newtons. Y este sería prácticamente mi respuesta. El peso de la persona es igual a 196.2 newtons. Recuerden que la masa siempre es constante, en cualquier parte del universo siempre la masa es constante, y la gravedad es el dato que va cambiando, ¿ok? Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 tengo calcular la fuerza normal generada por un objeto de 40 kilogramos. Entonces si el objeto se encuentra acá y tiene una masa de 40 kilogramos, obviamente tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces entra lo que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre pues es simplemente la identificación de forma gráfica de las fuerzas que interactúan sobre un objeto. Entonces acá tengo este objeto, entonces acá tendría el peso siempre va a ir hacia abajo, recuerden, siempre hacia abajo, y la fuerza normal va a ir hacia arriba. Entonces acá iría la normal. Entonces tengo fuerza normal hacia arriba, peso hacia abajo. Entonces puedo ubicarlo en el centro, puedo ubicarlo acá, puedo ubicarlo acá. Al final simplemente es de identificar cuántas fuerzas se interactúan sobre, cómo interactúan. Entonces acaba. Este es el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Entonces es ahora donde entra lo que es la sumatoria de fuerza en Y, o la normal es igual a W, pero vamos a expresarlo ahora por el momento de esta forma, antes de comenzar. Entonces acá vamos a tomar sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué fuerzas en Y? Porque solo estamos considerando las fuerzas que interactúan sobre el eje Y. Acá tengo W, si yo tomo W como negativo,
es decir, la fuerza hacia abajo como negativo y fuerza hacia arriba como positivo, entonces tendría Newton normal es menos W es igual a 0. ¿Por qué está igualado a 0? Porque la aceleración de mi objeto es 0, porque cuando se encuentra, a menos que me indiquen que se desplace en el eje Y, pues va a tener una aceleración, de lo contrario, siempre va a ser 0. Si un cuerpo está en reposo, la aceleración es 0, entonces acá es igual a 0, entonces acá sería normal es igual a W, entonces donde normal es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, por el peso es en masa por la gravedad, entonces acá sería masa, que sería de 40 kilogramos por la gravedad, que es 9.81, entonces multiplico 40 por 9.81, obtengo una normal de 392.4, que normal newtons. Entonces esta es la normal que obtengo. Entonces recuerden que la normal es la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces si yo ejerzo de esta forma una fuerza, entonces yo voy a tener una normal paralela, perpendicular a la superficie, que va a ser igual a mi peso, el peso que estoy aplicando en este punto. ¿Okay? De esa forma se comprende. Entonces acá tengo Newton es igual a el peso, la normal es igual a 392.4 newtons. Entonces siempre lo ideal es trabajar con diagramas de cuerpo libre para identificar cómo es la fuerza, para usar lo que es la sumatoria para identificar. Entonces acá lo que vamos a estar aplicando es sumatoria de fuerza siempre. Entonces, o si también podemos aplicar la fórmula de normal es igual a W, también en esta sección es válido aplicar normal es igual al peso sin hacer este diagrama, simplemente peso es igual a normal es igual a peso, donde multiplicamos esto y de esa forma, pero siempre sería bueno comenzar ya a analizarlo de esta forma. ¿Ok? Veamos otros ejemplos. En el ejemplo 3 tengo una fuerza neta de 1200 newtons, actúa sobre un objeto de 30 kilogramos. Calcular la magnitud y la aceleración. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cuando me dicen que una fuerza neta actúa sobre un objeto, entonces siempre lo vamos a visualizar de esta forma. Les voy a tener acá. Entonces vamos a dibujar nuestro bloque. Siempre lo vamos a considerar como un pequeño bloque, a menos que nos indiquen lo contrario. Entonces acá dice que la masa es igual a 30 kilogramos de este objeto. Me dice que una fuerza neta de 120 newtons actúa sobre un objeto. Entonces lo que vamos a considerar es que acá está el objeto y viene la fuerza de 120 newtons y va a estar empujando al bloque, y el bloque va a tener obviamente una aceleración. Entonces vamos a ver. Entonces acá sería, aplicamos la fuerza. Como se aplica una fuerza, obviamente va a haber una aceleración. Entonces, si yo quiero analizar con una sumatoria de fuerza, quedaría sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? Acá no hay ninguna fuerza de fricción en contra. Entonces acá sería fuerza es igual a masa por la aceleración, simplemente. Entonces acá fuerza es igual a masa por la aceleración. Y como yo quiero hallar la aceleración, la magnitud de la aceleración, como tengo la fuerza, entonces acá sería fuerza dividido entre masa es igual a aceleración, donde aceleración es igual a 120 newtons, que es la fuerza que me están dando, sobre la masa del objeto, que es igual a 30 kilogramos. Entonces la aceleración es igual a, veamos, resolvámoslo por medio de la calculadora. Acá sería 120 dividido entre 30 va a ser 4 newtons, perdón, 4, acá como newtons es dividido entre kilogramo, entonces acá me quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la aceleración del objeto cuando una fuerza de 120 newtons empuja un bloque de 30 kilogramos. De esta forma, miren, a eso se refiere. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 4 me dice un automóvil de 1500 kilogramos cambia su velocidad de 10.8 kilómetros por hora
a 64.8 kilómetros por hora en 5 segundos. Calcular la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre un automóvil. Ok, entonces vamos a dibujar un pequeño diagrama acá. Entonces acá tenemos un automóvil, va rapidito. Entonces acá tenemos un automóvil y me dice que actúa obviamente para que se impulse. Tiene que haber una fuerza, pero la fuerza no se aplica como tal, como lo represento acá, pero para poder analizarlo, podemos analizarlo de esta forma. Entonces la fuerza estará actuando sobre el automóvil y me dice que en un punto va a tener 10.8 kilómetros por hora de velocidad y en otro punto va a tener 64.8 kilómetros por hora. Y me dice que recorre todo este espacio en 5 segundos. Entonces me piden calcular la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿qué debo de calcular? Fuerza. Entonces acá yo no voy a usar diagrama de cuerpo libre. No voy a usar esta sumatoria de fuerza en X. Esto no lo voy a estar trabajando. Sino simplemente voy a definir que fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué datos necesito? Necesito la masa, pero la masa yo lo tengo, que es 1500. Pero la aceleración no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito calcular la aceleración. ¿Cómo? Si se dan cuenta, tengo velocidad inicial, velocidad final y además tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula? Se recuerdan por la fórmula de cinemática, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido dentro del tiempo. Entonces, acá sería de restar 64.8 kilómetros por hora menos 10.8 kilómetros por hora y dividirlo dentro de 5 segundos. Pero recuerden que acá tengo kilómetros por hora. Hay que convertirlo a metros sobre segundo. Entonces convirtamos, acá sería 10.8 kilómetros por hora en un kilómetro hay 1000 metros. En una hora hay 3600 segundos. Entonces acá sería, kilómetro se cancela con kilómetro, hora con hora y me queda metros sobre segundo. Entonces multiplicando sería 10.8 por 1000 dividido dentro de 3600. Entonces acá sería de 3 metros sobre segundo. Convertimos la siguiente, que es de 64.8 kilómetros sobre hora. Convertimos, acá sería por 1000 metros hay en un kilómetro, en una hora hay 3600 segundos. Entonces acá se cancela kilómetro con kilómetro, hora con hora y me queda metros sobre segundo. Entonces multiplico 64.8 por 1000 dividido entre 3600 y obtengo un resultado de 18 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad final? 18 metros sobre segundo. Entonces, como ya tengo las velocidades en metros sobre segundo, lo único que tengo que hacer es calcular. Entonces acá, si se dan cuenta, ya tengo metros sobre segundo, metros sobre segundos. Ahora sí calculo la aceleración. Entonces la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Entonces la aceleración es igual a velocidad final, equivale a 18 metros sobre segundo menos 3 metros sobre segundo dividido entre el tiempo, que es igual a 5. Entonces la aceleración es igual a 18 menos 3 me da 15. 15 dividido entre 5 me da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, siempre tenemos que fijarnos que las velocidades que nos estén dando estén en metros sobre segundo, siempre, para poder ya hallar la aceleración en metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza? Entonces ahora ya tengo la masa, ya tengo la aceleración. Entonces la fuerza es igual a ¿qué? A masa por la aceleración. Entonces F es igual a, donde masa es 1500 kilogramos por la aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fuerza es igual a, acá sería 1500 por 3, me daría 4500 newtons. Y esta sería la fuerza que fuerza neta que actúa sobre el automóvil para que tenga una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado
y si tiene una masa de 1500 kilogramos. Entonces, de esta forma resolvemos este ejercicio. Acá tenemos el ejemplo 5, el último. Me dice, una fuerza neta de 16 newtons acelera un objeto a razón de 1.9 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora me preguntan calcular la fuerza que debe de aplicarse para acelerarlo a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me dan un parámetro primero. Dicen que tengo un objeto, acá se encuentra el objeto, le aplican una fuerza que es igual a 16 newtons y el objeto se acelera a 1.9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me preguntan cuál es la fuerza que debe de aplicar para acelerarlo a 4 metros sobre segundo. Recuerden que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, yo tengo la aceleración, que yo quiero que tenga una aceleración de 4 metros sobre segundo. ¿Qué debo de calcular? La fuerza. ¿Pero qué necesito? ¿Qué me hace falta? Me hace falta la masa. Pero recuerden acá tengo fuerza y tengo aceleración. Recuerden que la masa nunca cambia. Entonces acá puedo calcular del parámetro original, calculamos la masa del parámetro original. Porque fuerza es igual a masa por la aceleración, donde fuerza me indicaba que era de 16 newtons. Esto es igual a masa y donde la aceleración resultante es de 1.9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la masa? Entonces, despejemos para la masa. La masa sería igual a 16 newtons sobre 1.9. Entonces, la masa es igual a 16 dividido entre 1.9, donde la masa es igual a 8.42 kilogramos. Entonces esta es la masa. Y la masa del objeto nunca me dicen que se le agrega o se le resta. Eso quiere decir que la masa se mantiene constante. Ahora sí, lo que me piden, calculamos fuerza. Calculamos fuerza para que aceleración sea igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces calculemos. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Como ya tenemos masa que es igual a 8.42, entonces lo multiplicamos por la aceleración que es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, y la fuerza resultante sería igual a 8.42 por 4, y la fuerza resultante que sería, vamos a aproximarlo a 34 newtons. Entonces la fuerza necesaria que se debe de aplicar para que el objeto se acelere a 4 metros sobre segundo, el mismo objeto del primer caso, necesitamos aplicarle una fuerza de 34 newtons, y de esta forma se resuelve este ejercicio. Espero haya quedado claro. Cualquier duda me lo hacen saber por el aula virtual o por Classroom. Entonces nos vemos en una próxima. Bye bye.